Alejandra Morales salió sigilosamente de la mansión de los Santander a las 6 de la tarde, como había hecho cada viernes durante los últimos 2 meses. Les había dicho que tenía una cita médica rutinaria, pero la realidad era mucho más desesperante. Se dirigía al centro de donación de plasma en el lado más pobre de la ciudad, donde podía vender su sangre por $50 cada vez. Era un dinero que necesitaba desesperadamente para algo que ninguno de sus empleadores sabía. Su hijo de 12 años, Mateo, tenía leucemia y necesitaba tratamientos costosos que su seguro básico no cubría. Alejandra llevaba 8 meses trabajando como empleada doméstica para Eduardo Santander, un magnate inmobiliario que vivía en una mansión de lujo con su esposa y 2 hijos adolescentes. Eduardo era exigente pero justo y pagaba un salario decente que le permitía cubrir gastos básicos. Sin embargo, desde que Mateo fue diagnosticado hace 4 meses, ni 10 empleos como ese serían suficientes para costear las quimioterapias, medicamentos especializados y consultas oncológicas que su hijo necesitaba para sobrevivir. La clínica de donación de plasma estaba ubicada en un edificio deteriorado, entre un bar y una casa de empeños. Alejandra había descubierto este lugar por accidente, cuando buscaba desesperadamente maneras de generar dinero extra. El proceso era simple pero agotador. Extraían casi medio litro de su sangre, separaban el plasma y le devolvían los glóbulos rojos. Podía hacerlo 2 veces por semana como máximo, lo que le generaba $100 adicionales que destinaba íntegramente a los tratamientos de Mateo. Esa tarde, mientras esperaba su turno en la sala de espera, llena de personas en situaciones económicas similares, Alejandra se sentía particularmente débil. Había estado donando sangre con tanta frecuencia que su propio cuerpo comenzaba a mostrar signos de anemia. Tenía ojeras profundas, palidez extrema y se cansaba fácilmente, pero no podía permitirse el lujo de parar. Cada donación representaba una parte del tratamiento que mantenía vivo a Mateo. Si esta historia te está impactando, suscríbete al canal y activa la campanita para más historias que revelarán el amor incondicional de las madres. Continuemos. Eduardo había salido temprano de la oficina ese viernes para resolver un problema con una de sus propiedades en esa zona de la ciudad. Mientras conducía por las calles deterioradas, algo familiar captó su atención. A través de la ventana de la clínica de donación de plasma, vio una figura que le pareció conocida. Se detuvo y miró más atentamente. Era Alejandra, su empleada doméstica, conectada a una máquina que le extraía sangre. Eduardo se quedó paralizado. ¿Qué hacía Alejandra en un lugar como ese? Se bajó del auto y se acercó a la ventana, observando la escena con creciente alarma. Alejandra se veía extremadamente pálida y débil, claramente agotada por el proceso. Eduardo entró a la clínica, un lugar que olía a desinfectante y desesperación. El personal lo miró extrañado por su traje elegante y su presencia obviamente fuera de lugar. Se dirigió directamente hacia donde estaba Alejandra. «Alejandra, ¿qué está haciendo aquí?» Alejandra abrió los ojos sorprendida y se puso roja de vergüenza al ver a su empleador. «Señor Santander, yo puedo explicar». Eduardo miró la máquina conectada a su brazo y luego su rostro demacrado. «Está vendiendo su sangre». Alejandra no pudo mentir más. Con lágrimas en los ojos, asintió. «Sí, señor Santander». Eduardo se sentó en la silla junto a ella, ignorando las miradas curiosas del personal. «¿Por qué? Necesita dinero adicional. Su salario no es suficiente». Alejandra respiró profundo, sabiendo que ya no podía mantener el secreto que había estado guardando durante meses. «Mi hijo tiene leucemia, señor Santander. Los tratamientos son muy caros y mi seguro solo cubre una pequeña parte». Eduardo sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago.
Su hijo tiene cáncer. Alejandra asintió, secándose las lágrimas. Se llama Mateo, tiene 12 años. Fue diagnosticado hace 4 meses. Las quimioterapias cuestan $800 cada sesión y necesita una cada 2 semanas. Eso sin contar los medicamentos y las consultas especializadas. Eduardo hizo cálculos rápidos en su cabeza. Entre todas las cosas, Alejandra necesitaba al menos $2,000 mensuales adicionales solo para el tratamiento básico de su hijo. Su salario como empleada doméstica era de $1,200 al mes. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué no me pidió ayuda? Alejandra lo miró con sorpresa. Porque soy su empleada, señor Santander. Mis problemas personales no son su responsabilidad. Además, pensé que si le decía que tenía un hijo gravemente enfermo, podría pensar que no podría cumplir bien con mi trabajo. Eduardo se sintió terrible. Durante 8 meses, Alejandra había estado trabajando en su casa, manteniendo una sonrisa profesional, mientras internamente luchaba con la posibilidad de perder a su hijo por no poder pagar su tratamiento. ¿Y por qué decidió vender su sangre? Era la única manera que encontré de generar dinero extra sin afectar mi horario de trabajo. Puedo venir aquí después del trabajo, 2 veces por semana. Me dan $50 cada vez. Eduardo observó el brazo de Alejandra, notando las múltiples marcas de punciones. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto? 2 meses, señor. Pero últimamente me siento muy débil. El doctor aquí me dijo que mi nivel de hierro está muy bajo, pero no puedo parar. Mateo necesita su próxima quimioterapia la semana que viene. Eduardo no podía creer la fortaleza y desesperación que veía ante él. Alejandra, desconéctese de esa máquina ahora mismo. Pero señor, ¿todavía no terminan de extraer todo el plasma? No me importa. Se va conmigo ahora mismo. Vamos a solucionar esto de manera diferente. Eduardo ayudó a Alejandra a desconectarse del equipo y la llevó a su auto. En el camino, le hizo más preguntas que lo ayudaron a entender la magnitud de la situación. ¿Dónde está Mateo ahora? En casa de mi hermana. Ella lo cuida cuando estoy trabajando. Es muy comprensiva, pero también tiene sus propios hijos y no puede ayudarme económicamente. ¿Y el padre de Mateo? Nos abandonó cuando Mateo tenía 3 años. Desde entonces, somos solo él y yo. Eduardo sintió una mezcla de admiración y culpa. Admiración por la fortaleza de Alejandra como madre y culpa por haber sido tan ajeno al sufrimiento de alguien que trabajaba en su propia casa. Alejandra, a partir de ahora las cosas van a cambiar. ¿Qué quiere decir? Primero, nunca más va a vender su sangre. Segundo, me va a dar todos los detalles sobre el tratamiento de Mateo. Y tercero, vamos a asegurarnos de que su hijo reciba la mejor atención médica posible. Alejandra no podía creer lo que estaba escuchando. Señor Santander, no puedo aceptar caridad. Usted ya me paga un salario justo. No es caridad, Alejandra, es humanidad básica. Usted ha estado trabajando en mi casa durante 8 meses, cuidando a mi familia con dedicación, mientras luchaba silenciosamente por la vida de su propio hijo. Eso muestra un carácter que merece todo mi respeto y apoyo. Esa noche, Eduardo no pudo dormir pensando en Alejandra y Mateo. Al día siguiente, tomó acciones concretas que cambiarían sus vidas para siempre. Primero, contactó al mejor oncólogo pediátrico de la ciudad y programó una cita urgente para Mateo. Segundo, estableció un fondo médico que cubriría todos los gastos del tratamiento. Tercero, aumentó el salario de Alejandra para que pudiera enfocarse en el cuidado de su hijo sin preocupaciones financieras adicionales. El lunes, cuando Alejandra llegó al trabajo, Eduardo la estaba esperando con noticias que la cambiarían todo. Alejandra, el doctor Martínez, el mejor oncólogo pediátrico de la ciudad, va a ver a Mateo mañana a las 2 de la tarde. Todos los gastos están cubiertos. Alejandra se quedó sin habla.
Señor Santander, yo no puedo. Si puede y lo va a hacer, su hijo merece la mejor atención médica disponible, y usted merece no tener que elegir entre su propia salud y la vida de su hijo. Además, quiero conocer a Mateo. Cualquier hijo que tenga una madre tan valiente y dedicada debe ser un niño extraordinario. Los siguientes meses fueron transformadores. Mateo comenzó un tratamiento agresivo pero efectivo con el doctor Martínez. Eduardo no solo cubrió todos los gastos médicos, sino que también se involucró personalmente en el progreso del niño. Visitaba regularmente el hospital, traía libros y juegos para Mateo durante las largas sesiones de quimioterapia, y se convirtió en una figura paterna para el niño que nunca había tenido una. Alejandra floreció también. Sin la carga financiera y emocional de no poder pagar el tratamiento de su hijo, se convirtió en una empleada aún más dedicada. Pero más importante, se convirtió en parte de la familia Santander. Eduardo se dio cuenta de que Alejandra no era solo una empleada excepcional, sino una mujer extraordinaria cuya fortaleza y amor maternal habían inspirado a toda su familia. 6 meses después del día en que Eduardo encontró a Alejandra en la clínica de donación de plasma, recibieron las noticias que habían estado esperando. Mateo estaba en remisión completa. El cáncer había desaparecido. En la celebración que organizó Eduardo en su casa, Mateo se acercó a él con una tarjeta hecha a mano. Señor Eduardo, gracias por salvar mi vida y por cuidar a mi mamá. Usted es mi héroe. Eduardo abrazó al niño, sintiendo que había recibido mucho más de lo que había dado. Mateo, tu mamá es la verdadera heroína. Ella habría hecho cualquier cosa por salvarte, incluso sacrificar su propia salud. Yo solo tuve la suerte de poder ayudar. Un año después, cuando Mateo cumplió 14 años completamente sano, Eduardo reflexionó sobre cómo un momento de descubrimiento accidental había cambiado no solo las vidas de Alejandra y Mateo, sino la suya propia. Había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en propiedades o cuentas bancarias, sino en la capacidad de hacer diferencia en las vidas de otros. Alejandra seguía trabajando para la familia Santander, pero ahora como miembro integral de la familia. Mateo se había convertido en hermano menor de los hijos de Eduardo, y todos habían aprendido valiosas lecciones sobre sacrificio, gratitud y la importancia de cuidar unos a otros. La historia que comenzó con una madre vendiendo su sangre en secreto se convirtió en la prueba de que el amor maternal puede mover montañas y que la compasión humana puede transformar tragedias en milagros. Eduardo nunca olvidó la imagen de Alejandra conectada a esa máquina, sacrificando su propia salud por su hijo. Le enseñó que los verdaderos héroes no usan capas, sino uniformes de empleada doméstica, y que a veces los actos de amor más extraordinarios ocurren en silencio, en lugares olvidados, realizados por personas que el mundo considera ordinarias, pero que son absolutamente extraordinarias. ¿Te gustó esta historia? ¿Crees que el amor de una madre puede llevarla a extremos inimaginables? ¿Piensas que todos tenemos la responsabilidad de ayudar cuando descubrimos que alguien está en una situación desesperada? Cuéntame en los comentarios qué momento te impactó más de esta historia de sacrificio maternal y compasión humana. Hasta la próxima historia.